Este es el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, con 337 metros de eslora, que son movidos por 2 reactores nucleares con una potencia total de 350.000 caballos. Y a pesar de pesar 100.000 toneladas, es capaz de alcanzar los 56 por hora en el agua. Este es el BMW M5, el Gerald R. Ford de la carretera. Pesa 2.550 kilos, pero tiene 727 caballos y sobre todo 1.000 Nm para repartir entre sus 4 ruedas. Gracias a ello es capaz de hacer el 60-100 en menos de 1 segundo con 4 y el 80-120 en 1,7. Tiene una punta que si le quitas el limitador que lleva de serie, se pone en 341 por hora y hace el 0-100 en 3 segundos y 6 décimas. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up junto con Total Energies, que impulsa la innovación para todo tipo de motores. Ponemos a prueba este artefacto de potencia y dimensiones militares. Tiene 5,09 metros de eslora, 1,97 de manga y una altura de 1,51. La batalla alcanza los 3 metros. ¡3 metros! Es sencilla y llanamente enorme. Claro que con un M3 Touring en 4,8 metros de largo, BMW tenía que hacer a este M5 claramente más grande para poder separarse comercialmente. Bajo el capó está el S68, un V8 de 4,4 litros que lo veis aquí que está sonando porque acabamos de hacer las tomas dinámicas y ahora está refrigerándose. Un 4,4 muy especial, tiene las 2 bancadas caladas a 90 grados, está fabricado íntegramente en aleaciones de aluminio, 4 válvulas por cada uno de los cilindros, inyección directa, todo lo normal, y emplea 2 turbos con doble entrada cada uno de ellos. ¿Dónde está el truco de este motor? En realidad, en lugar de utilizar un turbocompresor por cada una de las 2 bancadas de cilindros, lo que utiliza es un turbocompresor para 4 cilindros y otro para otros 4 cilindros, pero los mezcla entre las 2 bancadas. ¿Por qué hace eso? Porque utiliza la presión de la salida de escape de los gases de un cilindro para cerrar herméticamente con la propia onda de esos gases de escape el cilindro opuesto. Así que tiene el colector de escape cruzado antes de llegar al turbocompresor. De esta manera utilizan una solución que ya habíamos visto en motores atmosféricos de toda la vida, implementada en este caso en un motor turboalimentado, favoreciendo la respuesta rápida después al acelerador. Los turbocompresores tienen la mezcla refrigerada después de haberla comprimido a través de intercoolers aire-agua, así que el aire, una vez comprimido, pasa a estos sistemas que están refrigerados por líquido antes de volver a las toberas de admisión. Es el único motor con esta tecnología de escapes cruzados antes de los turbocompresores que tenemos ahora mismo en la producción mundial. El motor de combustión da 585 caballos entre 5.600 y 6.500 revoluciones por minuto. Tiene 750 Nm de par máximo desde 1.800 vueltas hasta 5.400 y es capaz de girar a 7.200. Está asociado a una caja de cambios epicicloide de 8 relaciones, donde además se aloja un motor eléctrico adicional. Ese motor eléctrico tiene 197 caballos y 400 Nm de par. Como la curva de potencia y par no se solapa exactamente con la del motor de combustión, el resultado final es un vehículo con las prestaciones que os comentaba en la introducción de este vídeo: 727 caballos y 1000 Nm para el eje primario de la caja antes de multiplicarse para llegar a las ruedas. El coche emplea tracción total. Fundamentalmente es un coche que envía el par al tren trasero, donde hay un diferencial con bloqueo electrónico. Un servo va bloqueando los discos de ese bloqueo para mandar el par a las ruedas traseras, pero luego tiene un acoplador X-Drive que envía para las ruedas delanteras a demanda. A medida que necesita motricidad el coche, porque se queda sin motricidad en el eje trasero, va mandando para las ruedas delanteras. Puedes, mediante los 28 millones de menús que tiene el coche, manipularlo para que se convierta en un trasera Sport, que le llaman, que se comporta más parecido a un GTR, con más deslizamiento trasero antes de empezar a cabalgar del tren delantero, o directamente desacoplar completamente el eje delantero, hacer que los embragues que acoplan el eje delantero nunca se cierren
y de esa manera tengas un M5 exclusivamente tracción trasera. Ahora bien, piénsalo, con 1000 Nm de par es una auténtica salvajada utilizar la tracción exclusivamente trasera. Por debajo, partiendo del monocasco conocido de la serie 5, hay doble triángulo superpuesto en aluminio específico para este coche en el tren delantero, con amortiguadores de paso variable y muelles de acero. Las estabilizadoras son metálicas y pasivas. Detrás hay un sistema multibrazo también con piezas de aluminio forjado y el reparto de pesos es 50-50, o al menos eso declara BMW. Hay dirección en el eje posterior para reducir virtualmente la épica batalla del aparato, y de esa manera se deja el radio de giro en unos aceptables 12,2 metros, que no es tan mal para la epicidad del aparato. La relación de dirección es de 14,2 grados de giro de volante por cada grado de giro de mangueta. Es relativamente rápida, aunque la clave aquí está en la dirección en el eje posterior que acorta virtualmente la batalla. Delante calza unos neumáticos 285-40 R20 y detrás 295-35-21. Tras las llantas, delante hay pinzas de 6 pistones mordiendo discos carbonocerámicos, mientras que detrás se conforma con una pinza monopistón. Pero claro, atrás también tiene la regeneración eléctrica ayudando. El sistema híbrido integra una batería de litio de 18,6 kWh de capacidad útil, con un cargador embarcado de 11 kW de potencia. Visualmente, frente al Serie 5 convencional que probamos aquí mismo tiempo atrás, se ganan aletas mucho más anchas y para golpes específicos, aunque el frontal con los riñones iluminados no se separa demasiado de lo ya visto en esta generación del modelo. Por detrás, el nuevo paragolpes integra épicos difusores. Tenemos 4 cañones a modo de salidas de escape y unos spoilers sobre el propio spoiler que ya venía en el portón posterior. El coche es bárbaro, tiene presencia e intimida. Es mucho más coche que el Serie 5 de serie. Y BMW te lo venderá amarillo o verde chillón si así lo quieres, que es como lo querría yo. O si no, tienes este elegante British Racing Green para pasar más desapercibido. Por dentro tenemos todo lo que ya conocíamos del Serie 5 que hemos probado previamente en versión eléctrica y en versión de combustión diésel, con detalles específicos para esta versión M, que si yo le doy aquí para que baje el volante a su sitio, vais a ver que es un volante específico, con radios específicos, con mandos específicos para los modos M del coche, toquecitos de color rojo, toquecitos de fibra de carbono en el salpicadero y asientos muy buenos, específicos, con múltiples reglajes que agarran muy bien y que te permiten cerrar los pétalos o alargar lo que es la propia banqueta. La única pega que tengo yo aquí es que el asiento del conductor de esta unidad en concreto cruje una auténtica barbaridad. El del pasajero no lo hace, así que entiendo que es un problema de esta unidad específica y que no es algo común en un coche de 170.000 euros. Siguen presentes los mandos capacitivos para luces y antinieblas, que no me convencen. Aunque la ergonomía, por lo demás, resulta bien resuelta una vez superas la enorme curva de aprendizaje general del coche. Y es enorme por encontrar dónde actúas sobre qué, pero también para hacerte al infoentretenimiento y la épica cantidad de cosas que te permite manipular. Centrándonos en el apartado M, puedes configurar todo tipo de aspectos de la dinámica del coche y configurar los botones M1 y M2 para que te den exactamente lo que quieres del coche con un solo clic. También tienes un menú para gestionar qué hacer con la carga de la batería, que aquí resulta clave tanto para garantizar el uso urbano, hacer emisiones, como para sacar el máximo partido dinámico al aparato cuando quieres maximizar las prestaciones. La posición de conducción, por cierto, es un tanto peculiar. En el Serie 5 BMW levantó el piso para facilitar la existencia de los i5 eléctricos y de estas versiones híbridas enchufables, y esa versión de suelo elevado se extiende a todas estas versiones, por lo que ya no vas tan planchado contra el suelo aquí delante, que sí que vas con las piernas estiradas y vas bien sentado respecto al volante, pero parece que el suelo queda algo alejado de tu cadera cuando estás sentado y tus talones quedan algo altos respecto a la posición del pedalier. Las plazas traseras son como las de cualquier otro Serie 5 familiar que te puedas comprar ahora mismo, así que tienes buen espacio para rodillas, buen espacio a lo ancho, salidas de ventilación duplicadas, tenemos aquí una, otra, 2 zonas de climatización independientes que se controlan mediante esta pantalla táctil, buena iluminación, techo panorámico con cortinilla como debe ser, podemos apoyar aquí el codo. 3 pasajeros aquí atrás llegarían incluso a caber, quitando del problema del túnel de transmisión que es enorme. Me quedan los tobillos un poco altos respecto a la cadera, he de decir, y esto tiene que ver con que la plataforma, lo que es el suelo del coche, es más alto de lo habitual en un Serie 5, tal vez derivado de compartir la plataforma con las versiones eléctricas o el hecho de que haya una batería aquí enorme para el sistema híbrido enchufable
de este modelo. Pero si necesitáis una berlina deportiva extremadamente rápida, aquí podéis llevar a toda la familia montada sin mayor problema, no os va a faltar espacio precisamente. El maletero tiene 500 litros, podrían ser más si lo pensáis, porque con 5,10 metros que mide el coche prácticamente de largo, pues realmente se le podría sacar más partido. La realidad es que podéis aprovechar más espacio porque podéis cargar hasta más arriba que en la berlina y eso le da un poco de practicidad. Tenéis un pequeño hueco aquí justo debajo, pero el hecho de que esté la batería, el diferencial y todo por ahí abajo hace que el fondo del maletero no pueda bajar más. A mí me parece suficientemente práctico para cargar cualquier cosa que os podáis echar a la cara, sinceramente. ¿Y cómo se conduce? Pues tengo sensaciones encontradas, es decir, es épicamente rápido, estúpidamente rápido, excesivamente rápido. La manera que tiene de ganar velocidad, hasta más allá de los 200 y pico por hora, es realmente adictiva, sorprendente, pero al mismo tiempo genera una problemática y es que no puedes estar acelerador a fondo más de 1 o 2 segundos en el grueso de las carreteras españolas sin meterte en un lío. Parece estar pensado única y exclusivamente para castigarle en un autobahn donde no tengas problemáticas con las velocidades adquiridas que puede tomar esta mole de 2,5 toneladas y 5 metros y pico de eslora. La combinación del motor de combustión, el V8, trabajando con la motorización eléctrica es sencillamente brutal. La capacidad que tiene de bajar potencia al suelo, la capacidad que tiene además de responder al pedal derecho del acelerador. Me gusta mucho el tacto del acelerador porque a nada que muevas 1 milímetro o 2 notas exactamente lo que estás haciendo con el coche. Puedes retener, nada más levantar el pedal, puedes tener aplicación de potencia progresiva, tienes un pedal largo para decir cuántos de esos 1000 Nm de par que tienes disponibles bajan a las ruedas, así que por lo menos, aunque tengas un exceso de potencia, como os digo, tienes la oportunidad de decidir cuánta de esa potencia llega al suelo en cada momento y cuánto quieres de regeneración jugando. Creo que ahí también el papel del motor eléctrico trabajando como máquina de regeneración tiene suprema importancia a la hora de conseguir ese efecto de lanzar peso al eje delantero justo cuando ahuecas el acelerador. Y eso te permite gestionar, decidir, colocar el peso, que no es poco, en cada una de las 4 ruedas que tú quieras, para manejar la situación. El cambio puede ser tan brusco como tú quieras, puede ser súper suave al estilo típico de un epicicloide convencional de convertidor de par, o puede ser bruto en cada una de las inserciones. Tienes 3 niveles de velocidad de respuesta. Creo que la última, sinceramente, es más show que efectividad. Pega latigazos potentes cuando estás cambiando de cualquier marcha a cualquier marcha anterior o superior, pero esos golpes que te genera puede que sean marginalmente más rápidos en cuanto a meter una marcha siguiente cuando estás utilizando las levas, pero al mismo tiempo creo que son totalmente innecesarios en el sentido de que no aportan nada y esa décima que puedas ahorrar de tiempo tiene como pega ese movimiento longitudinal seco que al final solivianta la adherencia de los neumáticos y tampoco es agradable justo para el cuello. Me gusta más un nivel de respuesta de la caja un poquito más suave que al final se puede configurar, como todo en este coche, que se puede configurar a mano perdiendo el tiempo aquí cuando estás metiéndote entre los menús deportivos del coche. Luego está el tema de la dirección. Es brutalmente incisivo el coche nada más salir de la parte central cuando estás en una carretera de curva a curva, más o menos estrecha, más o menos revirada, y al mismo tiempo es extremadamente preciso, estable y da confianza cuando atacas una carretera muy rápida, una autovía o una autopista, y esos dos caracteres se han conseguido gracias al truco de siempre, al tener el hecho de una dirección en el eje trasero que hace que en carreteras muy viradas tengas ese giro muy rápido del eje posterior en sentido contrario a las ruedas delanteras a velocidades medias o bajas, lo cual induce guiñada directamente en las ruedas traseras, deriva, y eso hace que sin tener una dirección especialmente salvaje en cuanto a geometría en el tren delantero, puedas tener ese giro instantáneo tan pronto sales de la zona central con un coche que es ultra preciso del tren delantero cuando estás mordiendo las curvas. Eso tapa al final el peso del coche. Normalmente en un coche así de pesado lo que tendrías es una lucha entre lo que tú quieres girar, la deriva del neumático delantero, se aclava el peso delante, el coche empieza a girar sobre sí mismo y eso acaba generando deriva en el tren trasero, más con los perfiles generosos que llevan
estos neumáticos. Pero gracias a usar dirección en el eje trasero, las ruedas traseras pueden empezar a girar nada más sales tú de la parte central del volante, y eso hace que no tengas que esperar esa generación de guiñada en el eje delantero para que después esa deriva llegue al eje posterior. Esa instantaneidad que se gana borra la parte principal de la problemática del peso de este aparato, que se acaba sencillamente ocultando de manera magistral. No lleva estabilizadoras activas, no lleva muelles de aire comprimido, lo veíais antes cuando hemos visto los bajos del coche, y a pesar de ello va bien asentado. No se ha vuelto loca BMW haciendo una geometría anti-dive especialmente radical, lo cual me parece un acierto porque te permite mandar peso al eje delantero y notar cuando está llegando adelante, pero a cambio no tienes mucho tacto de lo que están haciendo las ruedas delanteras en cuanto a cantidad de adherencia disponible a través del aro del volante. Cierto es que tiene un peso y una relación de giro natural, y el eje trasero direccional, si no supieses que está ahí, sencillamente pasaría desapercibido. Más allá de lo que os estoy diciendo, de que sabiendo lo que pesa el coche, sabes que es justo ese eje trasero direccional el que consigue que el coche muerda las curvas. Pero si yo no te contase nada de esto y te montases aquí y no supieses el peso del aparato, seguramente pensarías, joder, qué maravilla de tren delantero, cómo muerde las curvas. Al final todo es un poco el truco tecnológico, pero lo que queda bien hecho es que nada de ese truco tecnológico acabe saltando a la luz. Pero, como os digo, debido al extremo peso que tienes en el eje delantero, más de 1000 kilos ahí apoyados en las dos ruedas delanteras, al final tiene mucho trabajo esta dirección a la hora de girar esos rodillos que llevas delante, y BMW lo que hace es trabajar la dirección asistida eléctrica para que ese trabajo sea llevadero, con el peso justo, con el tacto adecuado. Pero por otro lado tienes la problemática de que no tienes esa información de lo que está haciendo el tren delantero, y cuando te acercas al límite de adherencia lo ves venir porque lo notas que estás acusando al tren delantero, que lo estás sobrecargando, pero no terminas de notarlo a través del aro del volante. Sencillamente te vas hacia afuera y ya está. Es predecible, es fácil de llevar en ese sentido, y no es un coche especialmente ágil, vamos a decir, cosa que es normal teniendo en cuenta lo que ocupa de carretera. Es un coche enorme, y en una carretera estrechita como esta, al final lo que tienes es la sensación de que ocupas muchísima carretera y que tampoco puedes jugar con los límites de adherencia, porque te vas a meter en un lío ocupando demasiada carretera a izquierdas y a derechas cuando estás conduciendo. La adherencia de los Pirellis me parece sensacional, como lo es también la motricidad. Eres capaz de bajar potencia al suelo tanta como quieras, gracias al uso de la tracción total. Ese acople progresivo que tiene el tren delantero recuerda un poquito al del GTR, porque es un coche que tiene una dinámica de coche de tracción trasera, que luego va mandando para el eje delantero cuando te estás propasando con la potencia que le estás pidiendo a las ruedas traseras que bajen al suelo. Y luego tienes la meteórica aceleración, totalmente innecesaria por cantidad. No creo que nadie necesite un coche que corra lo que corre este aparato, sencillamente. Ya más no os voy ni siquiera a decir. Los frenos son los carbonocerámicos opcionales, y la verdad es que con el servofreno asistido hidráulicamente de manera electrónica, que ya llevan todos los modelos de BMW de un tiempo a esta parte, sencillamente borras la problemática de la parte de regeneración que trabaja especialmente en el eje trasero, lo cual hace fácil metrar las frenadas, notas el peso, notas la presión que estás haciendo en el pedal. Tienes dos programas para la dureza del pedal de freno que se pueden acabar programando a través de la centralita, a través de la gestión electrónica del coche, y eso te permite jugar si quieres un pedal un poco más duro, un poco más directo o un poco más blando y asistido. No los hemos castigado como para tener problemas con el calor. Imagino que en un circuito con 2,5 toneladas, en Nürburgring pegándole, pues igual llegues a notar algo. En carretera abierta, imposible notar que los frenos decaigan o que tengas una problemática de adherencia con ellos. Yo os decía que tenía sensaciones encontradas con este coche, y las sensaciones encontradas vienen sobre todo con el tema de la suspensión. Estabilizadoras pasivas, amortiguadores activos, muelles helicoidales de acero trabajando para mover y controlar el movimiento vertical de las ruedas en cada uno de los baches. Si estás en asfalto completamente liso y perfecto, el coche sencillamente se desliza y se hace uno con la carretera a pesar del peso. Además, los cambios de apoyo de izquierdas a derechas suceden prácticamente de manera instantánea, pero apoyando lo suficiente la carrocería como para permitirte leer de manera intuitiva cuánto estás exigiendo al coche en cuanto a adherencia
lateral. La problemática la veo en cuanto el asfalto se rompe o hay baches medios y largos. Los cortos, los bujes los borran. De hecho, en trazado urbano, cuando estás callejeando, tienes la ventaja de que el coche resulta cómodo. Pero los muelles son duros, no podía ser de otra manera, porque al final, para mantener una frecuencia natural controlada con tanta masa encima, se tiene que optar por muelles especialmente enérgicos. Y eso hace que cuando te encuentras baches medios o largos en pleno apoyo, en carreteras que no estén perfectamente bien, el coche te menea bastante, te menea verticalmente de manera seca, y aunque el coche no se desplaza lateralmente excesivamente, así que te da suficiente sensación de control, no tienes sensación de que vayas a perder el coche en cualquier momento, la realidad es que ahí no trabaja tan bien como una suspensión de aire comprimido, como el sistema Active-Ride que tiene Porsche montado en el Taycan o en el Panamera. Ahí los modelos de Stuttgart son superiores en esa capacidad de trabajar sobre el asfalto. Aquí sencillamente tienes una suspensión más pasiva, más natural, digamos que más intuitiva, pero que exige que el coche vaya fuerte o vaya sobre asfaltos en muy buen estado para evitar problemáticas de sacudidas verticales fuertes. Es esa sensación de que el coche quiere botar y salir escupido del asfalto en esas circunstancias de asfaltos en peor estado, donde realmente notas los kilos que tienes, las inercias que tienes en este tremendo aparato, en este cetáceo de la carretera con semejante pegada. ¿Hace bien lo que tiene que hacer bien un M5 después? Pues a ver, las cosas como son. Es un coche que se puede usar perfectísimamente y me parece por eso también llamativo como coche de diario. Es un coche que podrías utilizar para callejear por tu ciudad, aunque es tremendamente grande como cualquier otro Serie 5, lo cual te puede complicar un poco la vida en zonas estrechas o en zonas un poquito más complicadas o en parkings de centros comerciales más ajustados. Pero si eso no es un problema para ti porque vas de parking a parking ancho, la realidad es que con su modo eléctrico, donde hemos logrado hacer cerca de 50 kilómetros sin que el motor de combustión se encendiese, puedes hacer todo ese uso del día a día, que es al final el que se busca. Este coche busca esa imposibilidad prácticamente dinámica que podemos encontrar en un directivo de una compañía de medio tamaño alemana, una empresa, por ejemplo, de mecanizados de acero, donde el gerente le va muy bien en la vida y decide utilizar un M5 para ir cada día a la oficina, va a buscar a sus hijos al cole, va a hacer la compra y puede hacer todo eso sin gastar un litro de combustible, ahorrando y siendo eco-friendly, podríamos decir. Y después, si tiene que irse de un lado a otro, de Múnich a Stuttgart, por lo que sea, por una reunión de negocios, sale al autobahn, le pega al pedal derecho, lo pone a cerca de 300 por hora y tiene un coche perfectamente estable, porque además ahí, en autovía, en autopista, a pesar de ser tan directo, en carretera lenta, luego se va cambiando el reglaje del tren trasero de la dirección y va haciendo que el coche vaya acompasado y no tengas esa sensación de hipersensibilidad que se mueva hacia los lados. Cierto es que por geometría, tamaño de neumáticos, estabilizadoras, es un poco sensible a las rayas de la carretera y se mueve de un lado a otro un poquito, pero en autovías o autopistas alemanas, las autobahn típicas, que suelen estar bien asfaltadas, ahí no vas a tener problemática. Es en nuestras carreteras, las españolas, donde puedes tener problemas porque el coche se menee más de lo adecuado. Los 65 decibelios que le hemos metido a 120 por hora lo hacen confortable, el equipo de sonido es maravilloso, la climatización también. Mi única pega es el crujido que os contaba antes del asiento trasero, que me saca un poco de mis casillas, que entiendo que es una cuestión de esta unidad que tiene mal el asiento, porque no me imagino un coche de 170.000 euros con estas problemáticas. Los asientos son cómodos, los traseros también. Igual los pasajeros van un poco quejosos en cuanto al saltimbanqui si acaban aterrizando en vacaciones en España y se encuentran con esos baches. Pero ¿qué queréis que os diga? Me parece esto 1000 veces mejor que cualquier subdeportivo que os podáis echar a la cara. Un Panamera de Porsche con el sistema de suspensión Active-Ride tiene un ancho de banda superior, voy a decir, porque es un coche que, ofreciendo una experiencia similar, con una pegada similar, ese control activo de la carrocería le permite combinar mejor dureza de control de muelle, que al final es virtual, vamos a decir, para poder funcionar bien en asfaltos lisos y en asfaltos rotos, cosa que BMW aquí todavía tiene pendientes, algo que ya nos había ocurrido con el M3 en su momento, y aquí con más kilos implicados, pues sale más a la luz. La cuestión es cuánto tardará BMW M en montar un sistema hidráulico neumático equivalente a lo que tiene Porsche para poder gestionar estos pesos, estas toneladas que tienes entre manos. Os decía que el típico usuario es justo ese alemán que mezcla esos dos perfiles de uso, ese día a día, ese viaje largo, y luego también quiere toda la pegada posible y disponible, tal vez para meterse
una vez al año en el Nordschleife de Nürburgring. Pero luego tenemos otro perfil de comprador, que es el comprador que lo quiere todo. Normalmente el estadounidense. Un comprador que quiere tener toda la potencia posible, todo el power posible, toda la tecnología disponible, a pesar de que después no le vaya a sacar partido. Y a veces obviamos que ese perfil de cliente existe, que también existe en España, y al final es una persona que quiere tenerlo todo y al final se compra un aparato de estos sin poder llegarle a sacar todo el partido. Y como al estadounidense, al español le va a ocurrir que realmente no encuentras carreteras donde poder aplicar todo lo que tiene este coche. Y dices, bueno, pues te vas al circuito. Pero es que en el circuito, si tienes en el garaje un M5, seguramente también tengas posibilidades de tener un M2 o otro perfil de coche más de curva a curva que te saque sonrisas y con el que disfrutes más de la dinámica sin tener 2,5 toneladas maltratando unos neumáticos y unos frenos. ¿Mola? Sí. ¿Se podría hacer más redondo? Con una suspensión activa al estilo Porsche. ¿Tiene sentido? Ninguno. ¿Les sobra potencia? Sí, sin duda. Pero oye, no creo que un M5 Touring con 700 y pico caballos y 1000 Nm, bajo ningún criterio objetivo y racional, le vayamos a encontrar el sentido. Esto se compra por pasión. Este aparato es entender básicamente ese cliente del M5 que os he estado especificando, y para cumplir esas tareas que tiene que cumplir el M5 para satisfacer a ese tipo de cliente, este coche cumple mejor que las generaciones previas porque le da un perfil más de todo uso gracias a ese sistema híbrido enchufable para que en ese día a día, en esa versatilidad extendida del coche, puedas tener todo perfectamente cubierto. Podremos entrar a discutir si el tema del peso es excesivo, si no cabe el coche por la carretera, si se han pasado ya de peso y de tamaño, pero estaremos hablando del sexo de Los Ángeles. Al final nadie necesita la potencia de este coche, ni el par de este coche, ni sus dimensiones con su dinámica, pero si nos quedamos con la idea de que eso es justo lo que pide el cliente específico de este aparato, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle cómo tienen que ser los coches que ellos desean? Cuesta 170.000 euros, frenos de carbono aparte que tiene esta unidad montados como opcional, y en ese precio estamos muy lejos de lo que costaría un Panamera, que sería el equivalente. Un Panamera turbo híbrido enchufable cuesta alrededor de 70.000 euros. Si lo pedís con el sistema Active Ride de control de chasis, el Panamera ofrece un mayor, os decía, ancho de banda, una mayor compensación, una sensación de plantada en la carretera que digiere mejor carreteras rotas de lo que es capaz de hacer el M5, que es muy vivo y claramente más macarra del planteamiento de Porsche. En fin, ha hecho una hiperberlina BMW, no es el coche más disfrutado en carretera de curvas, eso está claro, para eso tienes otras opciones dentro de la gama de BMW M, pero ahora yo os pregunto, ¿cuál es vuestro M5 favorito? Dejádnoslo abajo, y si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, compartirlo por ahí, dejar un comentario que siempre ayuda para dopar al algoritmo. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo, y si este vídeo te gustó, dale un like y coméntalo abajo, que siempre nos ayuda. Y si quieres más después de hacer todo esto, te animo a hacerte mecenas del canal. Tenemos para los mecenas un Telegram privado para preguntar y comentar todo tipo de cosas sobre motor, y además organizamos eventos exclusivos para ellos. En los últimos años hemos visitado el Autódromo Terramar en Sitges, el Museo del Automóvil de Málaga, el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares, montamos un evento en el Autocine de Madrid las navidades pasadas, visitamos el Museo y Circuito Fernando Alonso y hasta echamos carreras allí. Y hace nada tuvimos un curso de conducción exclusivo de la mano de PTC Escuela en Pastoriza, con curso de dinámica vehicular como extra adicional. Tenemos un montón de cosas más por delante para hacer y aún estás a tiempo de unirte, así que ¿a qué esperas?